A los 59 años, Marisela canta como quien se desnuda frente al pasado. Su voz, antes relámpago juvenil, hoy vibra con la fragilidad de una confesión. Ya no busca aplausos, busca redención. En su mirada hay cicatrices invisibles, memorias que se niegan a morir. Durante décadas guardó nombres que le quemaban la lengua, rostros que le recordaban cuánto duele el éxito cuando se conquista sola. Ahora, sin miedo y sin maquillaje, decide hablar. Lo hace no para destruir, sino para cerrar el círculo. Porque detrás de cada canción de amor hubo una herida, y detrás de cada rival, una versión distinta de sí misma. Marisela fue amante, enemiga, víctima y verdugo. Cantó con lágrimas que el público confundió con brillo y soportó silencios más crueles que cualquier crítica. Hoy su voz vuelve a sonar, no desde la gloria, sino desde la verdad. Y mientras pronuncia los 6 nombres que marcaron su historia, el eco de cada uno resuena como un disparo en la memoria colectiva. 6 almas, 6 batallas, 6 heridas que nunca cicatrizaron. La dama de hierro ya no se protege con su armadura, la deja caer una vez más frente a todos. Tenía solo 14 años cuando su voz temblorosa encontró el oído más decisivo de su vida. Marco Antonio Solís ya era un nombre sagrado en la música mexicana, un hombre de talento disciplinado y mirada profunda que parecía conocer el idioma del alma. La historia de Marisela comenzó cuando él decidió convertir su inocencia en melodía. Fue su maestro, su productor, su primer amor y su mayor herida. Cada nota que grabaron juntos era una promesa disfrazada de canción, y cada palabra escrita por él se quedaba tatuada en su piel. Sin él, la pareja ideal, enamorada y herida, no fueron simples éxitos, fueron confesiones compartidas que el público cantaba sin saber que eran fragmentos de una vida secreta. Durante un tiempo, todo pareció un sueño luminoso. Marisela creía que la música los había unido para siempre, que los escenarios eran un refugio sagrado. Pero el amor entre ambos se transformó en un campo minado donde cada paso dolía. Marco imponía reglas, horarios, silencios estrictos. Ella, con el alma indómita de quien no acepta cadenas, comenzó a romperlas una por una. Lo que para él era disciplina, para ella era control. Y así, entre partituras y lágrimas, se quebró lentamente la armonía. Los medios los observaban como la pareja ideal del escenario, pero tras bambalinas existía una historia escrita con fuego y reproches. Cuando Marco se casó con Beatriz Adriana, Marisela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. De un día a otro, se convirtió en la sombra incómoda de un matrimonio que el público celebraba. La prensa la llamó la otra, y aunque lo negó 1 y 1000 veces, nadie quiso escuchar su versión. Décadas después, confesó que todavía lo amaba, aunque no podía ni saludarlo. No lo dijo con rabia, sino con esa serenidad que llega cuando el amor ya no salva, solo duele. Marco fue su creador y su verdugo, el hombre que le dio alas y luego las rompió. Sin él, nunca habría alcanzado la gloria. Con él, perdió la paz. Hoy cuando canta sus canciones, el público aplaude sin imaginar que cada nota es una despedida disfrazada de recuerdo. No lo odia por lo que fue, sino por lo que representó, el amor que la hizo mujer y el dolor que la dejó vacía. En ese nombre habita todo lo que quiso olvidar. Por eso cuando lo menciona entre los 6 cantantes que más odia, lo hace desde la necesidad de cerrar un ciclo profundo y doloroso. Marco Antonio Solís fue su espejo roto. En él vio su gloria y su ruina. Su música fue el lazo que los unió, su silencio, la distancia que nunca pudieron vencer. Y aunque la historia terminó, su voz sigue repitiendo su nombre, no con rabia, sino con la ternura amarga de quien amó demasiado y todavía, en secreto, sigue amando intensamente. En la memoria de Marisela, el nombre de Beatriz Adriana suena como un eco lejano, una presencia que nunca estuvo del todo cerca, pero tampoco se fue.
Beatriz fue la esposa del hombre que cambió su destino, la figura que el público veneraba mientras ella, desde la sombra, cargaba con el peso de los rumores. Cuando Marco Antonio Solís anunció su matrimonio, el mundo de Marisela se quebró silencio temblando. En los titulares, su historia se transformó en un triángulo del que no podía escapar, una narrativa escrita por otros, con tinta ajena y dolor propio. En los 80, las revistas los mostraban sonrientes, como la pareja ideal de la música mexicana. Marisela observaba aquellas portadas con un nudo en la garganta. No envidiaba la felicidad, sino el derecho a ser contada con verdad. En su silencio, la gente escribió versiones crueles. Cada entrevista, cada concierto, llevaba implícita la pregunta que nunca hacía falta formular: ¿fue ella la otra? Con los años, comprendió que no existía respuesta capaz de borrar la marca que la prensa había grabado en su piel. Beatriz Adriana, con su elegancia serena y su voz potente, se convirtió en un recordatorio constante de lo que Marisela había perdido. No solo un amor, sino también la posibilidad de ser vista sin prejuicio. Beatriz no fue su enemiga, pero encarnaba todo lo que ella no pudo retener: la legitimidad, el hogar, la estabilidad que nunca conoció. A veces, en los camerinos, el nombre de Beatriz flotaba en el aire, como un perfume ajeno, dulce y doloroso a la vez. Cuando el matrimonio entre Marco y Beatriz se derrumbó, Marisela no celebró. No había victoria en una ruina compartida. Entendió que las tres vidas quedaron marcadas por el mismo destino. Él, dividido entre el deber y la pasión; Beatriz, herida por la traición y la exposición; y ella, atrapada entre la culpa y el deseo. Ninguna salió indemne. Décadas más tarde, cuando se le preguntó por Beatriz, Marisela respondió sin titubeos: «No la odio. Representa un pasado que nunca pude cerrar». En esas palabras había más resignación que rencor, más cansancio que rivalidad. Su voz no temblaba, pero en sus ojos se adivinaba la nostalgia de quien sabe que amar a alguien que pertenece a otra vida es un castigo sin fin. Hoy, al nombrarla entre las cantantes que más odia, no hay venganza, solo catarsis. Beatriz Adriana es el fantasma que habita entre sus canciones, la presencia invisible que la obligó a cantar con más verdad. Su historia no es la de una enemiga, sino la de una herida compartida, un espejo en el que ambas se reflejan, separadas por la misma sombra. Porque en el fondo, Beatriz simboliza aquello que Marisela más temió perder: la dignidad de amar sin ser condenada por hacerlo. Lucía Méndez siempre fue el centro de todas las miradas. Su entrada a un estudio era un acontecimiento. Luces encendidas, cámaras ajustando el foco, maquilladores corriendo detrás de un brillo que parecía no apagarse nunca. Para Marisela, aquel resplandor simbolizaba todo lo que el sistema idolatraba: la imagen por encima del alma, la perfección por encima de la verdad. Mientras una posaba entre flashes, la otra afinaba su voz en silencio, convencida de que la autenticidad era su única joya. Se conocieron en los años 80, cuando las divas se disputaban la televisión, la radio y el aplauso del público. Marisela llegaba con su voz rota, con canciones que hablaban de heridas. Lucía, envuelta en vestidos de lentejuelas, representaba la seguridad de quien sabía que el espectáculo siempre gana. En programas como Siempre en Domingo, donde Raúl Velasco dictaba quién brillaba y quién esperaba turno, los encuentros entre ambas eran un duelo de silencios. Una noche, el micrófono de Marisela se apagó en pleno tema. Minutos después, Lucía apareció en escena rodeada de luz. Nadie dijo nada, pero en el aire quedó flotando una verdad que no necesitaba pronunciarse. Desde entonces, Marisela sintió que la música había dejado de ser un refugio y se había convertido en un campo de competencia disfrazado de glamour. Lucía representaba la elegancia, la cámara, la perfección que vende. Ella, la voz, la imperfección que duele. En los pasillos, los rumores crecían. Se decía que no podían compartir camerino, que las miradas eran cuchillos, que el público elegía bandos sin saberlo.
Años más tarde, Marisela admitiría que nunca tuvo una relación cercana con Méndez. Con ciertas mujeres no hay conexión, decía, como quien intenta restarle peso a un pasado que aún escuece. Pero el tiempo no borra la sensación de haber sido eclipsada. Lucía fue para ella el recordatorio constante de que el talento sin espectáculo rara vez sobrevive. En cada entrega de premios, sus nombres volvían a cruzarse. Marisela, fiel a su estilo, se mantenía distante, cantando desde la herida. Lucía, con su sonrisa impecable, acaparaba portadas y aplausos. El contraste era inevitable y con los años se volvió insoportable. La balanza siempre se inclinaba hacia la belleza. Hoy, al incluir su nombre en la lista de quienes no soportó, Marisela no habla desde la envidia, sino desde la desilusión. No odia a Lucía como mujer, sino lo que ella simboliza, una industria que premió la fachada y olvidó el alma. En su voz no hay rencor, hay tristeza, esa tristeza que solo entiende quien dio todo y fue invisible. Lucía fue el espejo brillante que apagó su verdad, la prueba de que a veces cantar desde el corazón no basta para ser escuchada. Rocío Dúrcal fue, para Marisela, la encarnación misma del éxito inalcanzable. Desde su llegada a México, la española conquistó cada escenario con una voz que parecía abrazar al público entero. Su elegancia natural, su disciplina y su alianza artística con Juan Gabriel la convirtieron en una leyenda viva cuando Marisela apenas empezaba a aprender el precio del aplauso. En los años 80, mientras Rocío llenaba estadios y vendía millones de discos, Marisela cantaba en salas pequeñas, soñando con alcanzar ese mismo resplandor que parecía reservado para unas pocas elegidas. Para el público, Rocío era la reina indiscutible de las rancheras. Para Marisela, era el espejo que reflejaba lo que nunca sería. Las comparaciones eran inevitables. Los críticos hablaban del estilo desgarrado de Marisela, pero también recordaban la perfección técnica de Dúrcal. La balanza se inclinaba siempre hacia el mito. En cada festival, en cada entrega de premios, la sombra de Rocío se extendía como una presencia constante. No era celos, era una forma silenciosa de rendición. El golpe más duro llegó en 1991, cuando Rocío llenó el Auditorio Nacional 3 noches seguidas. En esos mismos días, Marisela ofrecía conciertos en pequeños teatros de California. No era una derrota artística, sino emocional. Mientras una era adorada por multitudes, la otra cantaba para sobrevivir. A veces, tras bastidores, observaba fotografías de Rocío en revistas y se preguntaba qué se sentía vivir sin escándalos, sin rumores, sin heridas expuestas al público. Con los años, Marisela aprendió a admirarla. Comprendió que su rivalidad existía solo en su mente, alimentada por una industria que necesitaba enfrentar mujeres para vender historias. Rocío representaba la versión idealizada del arte, impecable, distante, casi divina. Ella, en cambio, era la voz humana, temblorosa, llena de grietas. Dos formas de cantar, dos destinos irreconciliables. Cuando Rocío murió, Marisela no dio declaraciones. Guardó silencio, pero ese silencio hablaba por ella. Era un adiós sin palabras, una despedida hacia la cima que nunca conquistó. En su voz todavía vive un rastro de aquella admiración mezclada con tristeza, porque sabía que, aunque compartieron escenarios y épocas, caminaban mundos distintos. Hoy, al nombrarla entre las cantantes que nunca pudo soportar, no hay odio en sus palabras. Hay respeto y melancolía. Rocío Dúrcal fue el símbolo de la excelencia que la industria exige, el trono que nunca se vació para otra. Marisela no la odiaba, odiaba la sensación de haber nacido para mirar la gloria desde abajo. En el fondo, Rocío representó la frontera entre el sueño y la realidad, el límite invisible que separa a las elegidas de las olvidadas.
Y así, cada vez que Marisela canta una balada triste, hay un eco lejano que lleva su nombre. Un eco que no busca competencia, sino consuelo, como si al evocarla pudiera, por fin, hacer las paces con el destino que le negó la corona. Para Marisela, el nombre de Verónica Castro nunca fue solo una colega. Era el rostro de un imperio mediático que dictaba quién brillaba y quién permanecía en las sombras. A finales de los 70, mientras Verónica se convertía en reina de las telenovelas, Marisela apenas buscaba su lugar entre micrófonos y estudios de grabación. El contraste era abrumador. Una dominaba la pantalla, la otra intentaba sobrevivir en la radio. En los 80, cuando sus carreras se cruzaron por primera vez en Siempre en Domingo, el ambiente se llenó de una tensión silenciosa que solo las mujeres acostumbradas a competir entienden. Verónica llegaba rodeada de productores, fotógrafos y maquilladores. Su presencia imponía un orden que nadie cuestionaba. Marisela, en cambio, aparecía sola, con su voz rasgada y sus canciones dolorosas. Una noche, tras su presentación, le pidieron abandonar el camerino porque la señora Castro necesitaba prepararse. Aquel gesto mínimo quedó clavado como una espina. No era la humillación, sino la certeza de que el poder siempre estaba del otro lado del espejo. Con la llegada del programa La Movida, la distancia entre ellas se hizo abismo. Verónica decidía quién cantaría, qué cámaras se enfocarían y cuánto tiempo tendría cada artista. Marisela fue invitada una sola vez y prometió no volver. Dijo que se sintió como una invitada en una casa ajena, rodeada de aplausos prestados. Aún así, nunca habló mal de ella. El respeto que sentía por su trayectoria era tan grande como la distancia que la separaba. Durante los 90, la imagen de Verónica alcanzó dimensiones internacionales gracias a sus telenovelas. Marisela continuaba cantando en Estados Unidos, manteniendo viva una carrera sólida pero discreta. Cada vez que veía su rostro en revistas, recordaba aquella noche en el camerino, y entendía que el éxito no siempre es sinónimo de libertad. A veces, ser visible significa perder la intimidad. Otras, ser honesta te condena al olvido. Los medios amaban a Verónica porque representaba la mujer perfecta, belleza y talento. Y Marisela, en cambio, era la rebelde, la que no encajaba en ningún molde. Los titulares nunca las trataban por igual. Mientras una era la estrella de la televisión, la otra era la voz de la melancolía. El público las comparaba, los productores también. Y esa competencia impuesta se convirtió en una herida silenciosa. Con el tiempo, Marisela entendió que Verónica no era su enemiga, sino el símbolo de una era en la que la imagen valía más que la verdad. La televisión había erigido reinas de cartón mientras las voces auténticas luchaban por ser oídas. Por eso, cuando la incluye en su lista de las cantantes que más odió, no es por odio a ella, sino a lo que representaba. El poder de la pantalla, la dictadura de la apariencia, el sistema que olvida que detrás de cada diva hay una mujer que sangra. Marisela no guardó rencor, pero tampoco olvidó. En cada nota que canta hoy hay un susurro de aquella rivalidad invisible, una advertencia para quien crea que la fama es sinónimo de felicidad. Verónica Castro fue la reina de la pantalla. Y ella, la voz que se escapó por los bordes del encuadre, buscando un lugar donde su verdad pudiera respirar. En los años 80, cuando Marisela empezaba a consolidar su carrera con baladas intensas, Yuri ya se había convertido en un fenómeno. Su sonrisa luminosa aparecía en todas las portadas, su energía invadía cada escenario, y su voz, tan poderosa como su carisma, parecía destinada a dominar la década. Marisela, en cambio, representaba otro universo, la vulnerabilidad, el desgarro, la confesión hecha canción. Dos mundos opuestos que, sin buscarlo, terminaron enfrentados. Se cruzaron en festivales televisivos, en esos programas donde la competencia era disfrazada de celebración.
Mientras Yuri llegaba rodeada de bailarines y luces deslumbrantes, Marisela entraba con un micrófono y el alma en la mano. La diferencia era abismal. Una cantaba para entretener, la otra para sobrevivir. El público las aplaudía a ambas, pero la prensa siempre encontraba forma de compararlas. La Madonna mexicana eclipsa a la Dama de Hierro, decían los titulares. Y cada palabra era una herida que Marisela debía disimular detrás del maquillaje y la voz firme. El punto más tenso llegó en 1985, durante un festival televisivo que aún recuerdan los fanáticos. Marisela interpretó una balada desgarradora. El público la ovacionó, pero en los resúmenes de prensa del día siguiente solo aparecieron las fotos del show de Yuri. Para la industria, la espectacularidad valía más que la emoción. En ese instante, Marisela comprendió que su batalla no era contra una persona, sino contra un sistema que premiaba el brillo antes que la verdad. Años después, Yuri transformó su carrera con la música cristiana, encontrando paz en una fe renovada. Marisela siguió cantando al amor y al dolor, fiel a sus heridas. Cuando le preguntaron qué pensaba de aquella conversión, respondió con una calma que desarmó a todos. Al menos ahora canta con el alma. No había ironía, solo la aceptación de que cada quien busca su salvación por caminos distintos. Para Marisela, Yuri simbolizó la tormenta mediática que todo lo cubría: el marketing, la televisión, el éxito fabricado. Mientras una sonreía ante los focos, la otra lloraba detrás del telón. Sin embargo, en el fondo compartían algo: la necesidad de ser escuchadas más allá de la superficie. El tiempo, con su lenta justicia, les dio a ambas un lugar. Yuri mantuvo su brillo, Marisela su verdad. Cuando hoy la menciona entre las cantantes que nunca soportó, lo hace sin rencor. No odia a Yuri, odia el espejo que le mostró la parte más dolorosa de sí misma. La mujer que cantaba para ser amada y que aún así se sentía invisible. La sonrisa de Yuri fue la máscara del sistema, y su voz el eco de una época en la que las emociones auténticas eran censuradas por el espectáculo. En los conciertos actuales, cuando Marisela mira al público y escucha los aplausos, sabe que la batalla ya no importa. Ni la fama, ni los titulares, ni las comparaciones. Solo queda la música, y en ella la certeza de que ninguna sonrisa pudo borrar su verdad. Cuando el eco de los 6 nombres se apaga, queda el silencio. Un silencio denso, cargado de memorias y cicatrices. Marisela no habló para reabrir heridas, sino para mirarlas de frente y liberarse. Cada nombre fue una puerta cerrada durante años, una historia que el público conoció solo a medias. Marco Antonio Solís, Beatriz Adriana, Lucía Méndez, Rocío Dúrcal, Verónica Castro y Yuri no son enemigos, son capítulos de una vida marcada por la música, el amor y la soledad. Hoy, a los 59 años, su voz ya no busca aprobación. Canta para reconciliarse con la mujer que sobrevivió a la fama, a los juicios y al olvido. Sabe que el odio envejece, pero la verdad libera. Por eso, al pronunciar esos nombres, no lanza piedras, deja flores. Flores marchitas tal vez, pero sinceras. Marisela no necesita pedir perdón ni explicar su historia. Su mayor acto de valentía fue hablar cuando el mundo esperaba silencio. Porque en el fondo, su confesión no habla de otros, sino de ella misma. De la niña que soñó con cantar y de la mujer que aprendió que, incluso en la derrota, seguir cantando es la forma más pura de existir.